Hermanos, celebramos con gran gozo la memoria de un gran papa, de San Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła era su nombre. Nació en Polonia y realizó sus estudios de teología en Roma. Al regresar a su patria, desempeñó varias tareas pastorales. Participó en el Concilio Vaticano II. Elegido papa en el 1978, se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos, y realizó innumerables visitas pastorales, incluyendo su inolvidable visita a nuestra isla, Puerto Rico. Murió piadosamente en Roma el 2 de abril de 2005, Vigilia de la Divina Misericordia. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos un gran santo, y no solamente un gran santo, sino un santo de alguna forma cercano a nosotros, a nuestra historia. Siempre recuerdo que cuando visitó México, yo estaba en Puerto Rico, no lo pude ver allá. Y cuando visitó Puerto Rico, yo estaba en México, tampoco lo pude ver. Así yo decía, el Papa me anda huyendo. Sin embargo, me tocó estar en Roma en el 93 y allí pude incluso saludarle de mano. Así que es el único santo que he podido tocar, vamos a decir. Y siempre le siento muy cercano, incluso la experiencia personal que tuve con él fue muy hermosa. Y no fue por alguna hablar o algo así, simplemente recuerdo cuando me vio y alguien me gritó que le dijera, dile que eres de Puerto Rico, y yo le dije Puerto Rico, y el Papa dijo Puerto Rico, y yo decía, qué bien que mencionó el nombre de mi pueblo, aunque sea una vez por mí, ¿verdad? Y fue una experiencia muy hermosa. El Papa que viene a Puerto Rico en la década de los 80, si no me equivoco, en 1984, y que conmovió tanto a nuestro pueblo, todos los preparativos, todo lo que significó, además de que venía a la República Dominicana, a una de las grandes conferencias latinoamericanas. Así que le recordamos con mucho cariño, con mucho respeto también por lo que significó, y hoy queremos recordarle y recordar su papado, que fue tan significativo en la historia de la Iglesia y de toda la humanidad. Que viva Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Bien, vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Decimos,
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que pusiste a San Juan Pablo, Papa, como pastor de toda la Iglesia, y lo hiciste brillar por su sabiduría y santidad, concédenos a quienes veneramos sus méritos poder dar testimonio ante los hombres con las buenas obras y glorificarte siempre por el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en una lucha entre el bien o el mal. Dos fuerzas se mezclan en nosotros. Nuestra inteligencia descubre el bien y el deseo de hacerlo, pero nuestras tendencias hacen lo contrario. Solo en Jesús somos agradecidos. Escuchemos atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender
porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ello me diste vida. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes, en tus leyes. La ciencia predice efectos naturales e interpreta manifestaciones atmosféricas. Nosotros, que somos adelantados al futuro, no prevenimos los caminos del reino en el perdón y la justicia como señal que el reino está cerca. Antes de la lectura del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a hacer bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu santa palabra, Señor, en mí
En la primera lectura, ya llevamos un tiempo leyendo una de las cartas más importantes de San Pablo. A veces se les considera como el testamento espiritual de San Pablo, un poco la síntesis de su evangelio, como le llamaba su predicación, su evangelio. Una carta que también es polémica, ha sido pues la carne donde se han dado tantas discusiones, por ejemplo, entre los protestantes y los católicos, pues el tema de la justificación por la fe, que Pablo tan fuertemente es. Por eso también los protestantes, cuando digo protestantes me refiero a la reforma protestante, a partir de Lutero, Calvino, Zwinglio, y luego todas las otras iglesias sectas que surgen de esa reforma. Se le llama secta porque son divisiones, ¿verdad? No es en sentido peyorativo, pero que han tomado esta carta del apóstol San Pablo como una de las cartas más fuertes para ellos defender la llamada sola fe, ¿verdad?, que proclamaba Martín Lutero. Siempre habría que hacer muchas matizaciones desde el ámbito nuestro católico, pues tenemos también nuestra respuesta. Esta carta es polémica también porque San Pablo no había estado en Roma, él no había fundado la pequeña comunidad o la gran comunidad de Roma, y sin embargo escribe una carta y sabía que la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, capital del mundo, era importante como un centro de evangelización, como un centro para llevar desde allí el mensaje a todas partes del mundo. Sin embargo, él mismo había dicho que él no quería ir a las comunidades que él no había fundado. Pero cuando él termina más o menos su apostolado en lo que se llama Oriente, todas estas iglesias que fue fundando, decide finalmente llegar hasta los límites de Occidente. ¿Y cuáles son los límites de Occidente? España. Entonces decide hacer un viaje hacia España. Y en el viaje también pasaría por varios lugares, entre ellos Roma. Y decide entonces, creo que desde Corinto, escribir una carta a los habitantes o los cristianos de Roma. ¿Quiénes eran estos cristianos? ¿Quiénes eran estos grupos? Bueno, en cierta manera era difícil saber porque la historia nos dice que el emperador Claudio expulsó a unos judíos que seguían a un tal Cresto y que estaban haciendo mucho bullicio allá en Roma. Él se piensa que ese Cresto no es otro que Cristo, ¿verdad? Y entonces se piensa que estos judíos realmente eran ya judíos que se habían pasado al cristianismo. De tal manera que componían la ciudad de Roma, los cristianos de la comunidad de Roma, judíos helenizantes, es decir, que venían del paganismo, y judíos que venían también, cristianos que venían del paganismo y cristianos que venían del judaísmo. Y había, como siempre, conflictos entre ellos. De ahí que hubo un problema, que tuvieron que ir a Jerusalén para resolver si tenían que practicar, por ejemplo, la circuncisión y otras comidas, etcétera, etcétera, y será el famoso concilio de Jerusalén. Pues Pablo decide escribir una carta a esta comunidad donde expresa toda una doctrina de lo que es precisamente la salvación, en qué consiste la salvación. Y no hay duda de que hay unas ideas muy fuertes en Pablo que también se desarrollan. A veces yo cuando leo la carta a los romanos me doy cuenta de que algunas de las formas de expresión de nuestros hermanos pastores protestantes vienen de ahí, de esa forma de hablar de San Pablo. La justificación por la fe, por ejemplo. Piensa Pablo que la humanidad representada en la figura de Adán padece de tres grandes enemigos, y estos enemigos son el pecado, la ley y la muerte.
No vamos a entrar en el tema de la ley porque es bastante complicado, porque la ley en sí es buena, es positiva, pero la ley nos hace conscientes de nuestro pecado y posiblemente sea esa la razón por la que la pone como enemigo del hombre. De tal manera que en Adán vemos entonces esta transgresión primera, es decir, transgredió una ley que le había dado Dios, realiza un pecado y al finalmente muere. Son estas tres realidades las que están atacando los enemigos del ser humano. Lo que en un lenguaje simbólico se llamaría la ira de Dios sería el hecho de que este hombre, Adán, el primer Adán, pues no es justificado, no es salvado en cierta manera, pero claro está, nosotros no estamos diciendo si Adán se condenó o no se condenó, porque también eso es harina otro costal, si existió la persona de Adán como tal. Pero el hecho es de que para nosotros hoy, la figura de la teología de San Pablo nos dice, ante la ira de Dios, que era la condenación, esto no es otra cosa, en lenguaje del Antiguo Testamento es ira de Dios, pero en el fondo es la condenación. Y esta condenación no es la voluntad de Dios. Este hombre que sufre del pecado, que sufre de la muerte, que sufre a través de la conciencia de la ley, que se esclaviza, es la palabra que utiliza él, somos esclavos de la ley, del pecado y de la muerte, por libre expresión de Dios, por su misericordia, lo que él le llama la justicia de Dios, entonces es liberado. ¿Y cómo es liberado? Pues a través de Jesús, de Jesucristo. Jesucristo que nos salvó de nuestros pecados, que murió, pero que resucitó. Y ahí está entonces el triunfo y ahí está nuestra justificación. De tal manera que para el ser humano, para el cristiano, lo importante es creer en eso. Creer que Jesús nos ha redimido de nuestros pecados por su muerte en la cruz y nos ha salvado de la ley. Ya no somos esclavos. Ha habido un acto de liberación del hombre. Y esto es entonces la doctrina, un poco así, muy someramente hablando, de lo que nos dice San Pablo. Por eso entonces cuando él habla del pecado, como en el texto de hoy, habla del pecado como una fuerza que no soy yo, que está en mí, pero que no soy yo. Entonces es como una especie de mal externo que influye en mi persona. Y de ese mal entonces me libera Jesús a través de la fe. Pero es interesante porque el mismo Pablo, que es fuerte contra los fariseos o contra el judaísmo, que se basaba simplemente en las leyes, en las normas, finalmente va a hablar del amor. Si no, ahí tenemos las cartas de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13, ese pasaje sobre el amor. Nada tiene sentido si no hay amor, no hay fe si no hay amor. La fe y la esperanza terminarán, pero el amor será lo que siempre va a permanecer. De tal manera que esta doctrina que encontramos en la carta a los romanos, habría que mirarla en una perspectiva más amplia, de tal manera que no nos quedemos simplemente diciendo, pues solamente la fe. ¿Pero en qué consiste la fe? Una fe que no tiene obras es una fe muerta, lo dirá entonces Santiago muchos años después. Santiago escribe su carta a finales del siglo I. San Pablo escribe esta carta más o menos entre el 57 y 58 después de Cristo. Así que tenemos entonces que si leemos la Biblia en su contexto, el Nuevo Testamento en su contexto, entonces sí podríamos decir que la fe nos justifica porque es la iniciativa amorosa de Dios, su misericordia, la justicia de Dios, como le llama San Pablo, pero que se ha de manifestar en un proyecto de vida cuyo centro es el amor. Y el mismo San Pablo en la carta a los romanos también lo va un poco explicando. Así que no nos podemos quedar solamente con un mensaje
y centrarnos en eso por más fuerza que leer San Pablo, sino que siempre tendremos que leerlo desde un ámbito mucho más amplio. Lo que decimos, la fe nos justifica, es cierto. Creer en Cristo que murió, padeció por nuestros pecados, pero que Dios lo resucitó, y ahí entonces tenemos como ese beneficio de su salvación, es cierto, pero esa fe se tiene que manifestar a través de las obras. En la oración inicial decíamos, cuando orábamos por causa del Papa Juan Pablo II, decía que avive nuestras obras para que podamos dar testimonio. Es a través del testimonio como entonces se vive la fe. Sin ese testimonio la fe no tiene ningún sentido, dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios. También otro tema interesante es con respecto a los hebreos, el pueblo primero, el pueblo que se salva, el pueblo que tampoco ahora cree. Y ese era uno de los grandes problemas de aquella época. El pueblo hebreo fue el primer pueblo a quien Dios eligió, pero no eligió para que ellos se salvaran. Nadie se salva porque pertenece a un pueblo o no. No nos pertenecemos porque seamos católicos o porque seamos de tal religión. Lo que nos justifica la fe, ya lo acaba de decir. Pero el pueblo hebreo rechazó el mensaje de Jesús. ¿Y cómo entonces será esta situación? ¿Cómo se explica? Pues San Pablo dirá, sin embargo, unos pocos, refiriéndose un poco al famoso resto de Yahvé, ¿verdad? Los Anawim, el resto de Yahvé que todavía siguió creyendo a pesar de todas las tragedias que vivió Israel, pues ese resto, ese pequeño grupo que han creído en Jesús, que son estos judíos que se han convertido al cristianismo, manifiestan precisamente el cambio de actitud, de vivir no de acuerdo solamente que me salvo por lo que cumplo de la ley, sino por Cristo y por su salvación. Y ellos manifiestan esta posibilidad de que en algún momento todo el pueblo de Israel aceptará a Jesús, aceptará este mensaje de salvación, y entonces también ellos serán justificados. Bueno, nos hemos quedado hoy en San Pablo. Es que realmente es un mundo, la Biblia siempre es un inmenso mundo de conocimientos, de experiencia, y yo que poco a poco me había acercado a San Pablo, ahora empiezo un poco a descubrirlo, aunque hay que saber que muchas de las cartas de San Pablo no son de San Pablo. Pero un comentario al Evangelio de hoy, que no podríamos olvidarlo. Siempre Jesús nos recriminará como una especie de diatriba, como las de los Salmos, como una peleita contra nosotros, de que somos expertos en muchas cosas, en ciencia, en psicología, en sociología, en política, en economía, somos expertos, pero en las cosas de la fe no somos muy profesionales, que digamos. Es interesante que cuando vienen la gente a la iglesia, y tú sabes que hay gente profesionales que tú vas y les preguntas sobre un asunto y te lo explican maravillosamente, si es de cuestión biológica, de medicina, hasta políticos, los banqueros y todo. Bueno, en mi iglesia no hay muchos banqueros que digamos, pero hay profesionales y cada uno experto en su materia, y son elementos, recursos de los que nos podemos aprovechar. A propósito, si alguien trabaja en Luma, que me avise, que me están cobrando $7,000, $7,000 por un mes. Imagínense, y me dicen que es refacturación. Si alguien sabe, por favor, ayúdenme, auxilio. Y sin embargo, en nuestras cosas de la fe, nos van a preguntar, o le pregunta a uno, no sé nada. Es decir, ¿cómo podemos interpretar tantos signos de nuestras profesiones? Y eso es muy bueno y muy natural. Pero también tendríamos que ir creciendo más en los conocimientos de nuestra fe, en los conocimientos de la Biblia, en los conocimientos de la historia de la iglesia, para que no nos vengan con las famosas leyendas negras y no sepamos ni qué responder, o las críticas que a veces se hacen por criticar. Los otros días oía a una periodista, creo que es Marie Fleming, criticando y duro a la iglesia.
el padre Pedro le respondía, es que a veces son críticas como vacías. La iglesia es la primera que sufre por las situaciones negativas que se dan. Y ahora que entramos en este camino sinodal, de la sinodalidad, donde todos vamos a dialogar y nos vamos a escuchar, me parece a mí que la iglesia trata de ser fiel, pero somos seres humanos, somos divinos y humanos también. Y por lo mismo, pero esas personas que no ven desde la fe y que no ven desde dentro, sino que ven desde afuera, critican por criticar, su crítica no ayuda. Su crítica es vacía, y lo digo personalmente con mucho respeto, porque no entran y no están dentro. Las críticas que muchas veces valen más son las críticas que nos hacemos nosotros mismos, y nos las estamos haciendo. Y el camino sinodal que comenzamos en todo el universo el domingo pasado es parte de esa búsqueda de respuestas más coherentes, que no han sido muy coherentes en el pasado, lo reconocemos, pero que queremos que sean coherentes. También tenemos ese proyecto de vida. Pues nada, seamos un poco más inteligentes, que lo somos, expresemos, conozcamos más nuestra palabra, nuestra historia, amemos nuestra institución que es la iglesia fundada por Cristo, y eso nos ayudará entonces a ser más coherentes en la vida y en la respuesta que el mundo requiere de nosotros. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Para que los cristianos vivamos en coherencia nuestra vocación y con humildad de corazón fomentemos la unidad, el amor y la paz, roguemos al Señor. Para que los evangelizadores y cristianos que trabajan en la vida pública sepan interpretar los signos de los tiempos y dar respuestas evangélicas y convincentes a los problemas, preocupaciones e inquietudes de toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que, contemplando la palabra de Dios, nos dejemos modelar por ella y muchos se sientan urgidos a seguir más de cerca a Jesús, roguemos al Señor. Para que nuestro corazón sea cobijo de amor y compasión para los que sufren y están solos, y para que promovamos la reconciliación de la humanidad con Dios, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, y por familia Maldonado Torres, Felicita Galindo, Nancy Mercado, Emanuel Santos, Enrique Méndez, Lili de la Torres, Doctor Renato Rivera, Licenciado Julio Lazú, Evelyn Feliciano, Marta Sánchez, Cristóbal Rivera, Felito Marrero Jr., Adam Marrero, Soki y Corrada Ortiz, María Rocha, Melba Sierra, Roberto Colón, Ángel L. Rodríguez y esposa, Edith Torrens, Rubén Flores, Lidia Santiago, Hilda Rodríguez, Wilfredo y Elmín Figueroa,
esposo Sánchez, familia Carmona Colón y Carlos y Carmen Rivera, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Rubén Fernández Vázquez, Berta San Martín Sánchez, Blanco Fonseca Mulero, familia Maldonado Torres, Alonso Calderón, Angie Rivas, Yeli Galindo, Narda y Mindy Orange, Norberto González, Ramón Colón, Milagros Ortiz, Gina Pérez, Zoilita Rivera, Rosa y Esteban Rivera, Gerardo Alfonso Reyes, Josefa Rivera, Víctor Carrasquillo, Rómulo Corrada del Río, Juan Andino Figueroa, Goyita Rosa Vázquez, Manuel Sánchez Montero y difuntos de la familia Colón Rolón, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Félix Marrero Rosado, por favores recibidos ofrece María S. Marrero, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Quiero saludar a unos hermanos, un matrimonio que nos visitan desde la Florida. Han querido visitar el canal y están con nosotros participando por primera vez de nuestra misa. Pedimos también por todas sus intenciones y por todos sus deseos y anhelos. Por ellos también roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la fiesta de San Juan Pablo II, Papa, te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio por el cual quisiste borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Pablo II, Papa, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Él vino donde ti, te buscó y te habló, te quiso escuchar, te dio la comprensión y tanto, tanto amor, increíble don, tanto amor para ti, tanto amor. Ofreció toda su vida en actos de amor, así nuestro Maestro el camino nos mostró, con tanto, tanto amor, increíble don, tanto amor para ti, tanto amor. Subió a la cruz, desde allí te amó más, cargó tus pecados y te trajo la paz. Y tanto, tanto amor, increíble don, tanto amor para ti, tanto amor. Te regaló la vida, familia, hermanos, aprende a amarlos como Él te amó a ti. Y tanto, tanto amor, increíble don, tanto amor para ti, tanto amor. Cargó por ti los males del libro de la muerte, te dio paz celeste, también el perdón. Y tanto, tanto amor, increíble don, tanto amor para ti, tanto amor, increíble don, tanto amor para ti, tanto amor. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos.
Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de este amor que encendió a San Juan Pablo II, Papa, y lo impulsó a entregarse con todas sus fuerzas por el bien de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una corrección, decía yo Padre Pedro, era Padre Carlos. Saludos al Padre Carlos. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a nuestros hermanos que asisten hoy. Ya habíamos mencionado el matrimonio de la Florida. Somos universales, somos internacionales. Gracias a nuestra hermana Iris, que está siempre, Iris Sánchez, en la conducción de todo el programa, la dirección del programa, y a nuestra hermana Nicola ya en el control. Y a todos ustedes que nos sintonizan. Y como siempre digo, recuerden sintonizar con Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermano, Cristo te ama.